Amén. Gloria al Señor. Quiero compartirles algo que en alguna ocasión les hablé, pero es el mensaje clave de que la iglesia debe dar y que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha manifestado. Lo he titulado este mensaje. Amados, Dios es creador de todas las cosas y Él es soberano de todas las cosas, soberano de la tierra y soberano de las naciones. Su deseo original fue que el hombre gobernara con Dios la tierra. Pero lo creó Dios al hombre a su imagen y esto significa que lo hizo libre. Usando de esa libertad, el hombre podía obedecer o desobedecer. En un momento desobedeció a Dios y cayó de ese lugar de autoridad y de gobierno que Dios le había dado al hombre. Entonces Dios mandó a Jesucristo para restablecer al hombre en ese lugar. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios y toma su propio camino, no le fue bien. Porque desobedecer a Dios y tomar nuestro propio camino no nos va bien. Pero si nosotros obedecemos, Dios nos bendice. Entonces Dios en su plan envió a Jesucristo para que Él pudiera restablecer esa relación y restablecer el reino. Ahora, ¿por qué me puse a pensar mientras preparaba esto? ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios? ¿Usted se puso a pensar por qué nos cuesta obedecer a Dios? Nos cuesta obedecer. Es porque obedecer a Dios es un acto de fe y es un acto de espiritualidad. Pero nosotros vivimos, usted sabe, en tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Pero ve aquí que cuando nosotros alimentamos mucho el cuerpo, le damos el gusto a todo lo que el cuerpo quiere y a todo lo que la mente quiere, que es promovida por este sistema perverso. El día que tenemos que elegir por Dios, no estamos capacitados para obedecer a Dios, porque hemos alimentado la carne. Por eso dice apóstol Pablo, no satisfagan los deseos de la carne. No podemos estar todo el tiempo pendientes de los deseos del cuerpo y de la mente. Debemos estar pendientes de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros en esta lucha de obedecer a la carne y de obedecer a Dios, nos preparamos, diga conmigo, nos preparamos. ¿Qué es prepararse? Mire, yo le dije muchas veces, y el día que todos entremos en esta dimensión vamos a hacer ver cosas gloriosas. ¿Cuántos bien quieren ver cosas gloriosas? Prepararse para dar una respuesta y tomar una decisión correcta es, escuche esto, ¿cuánto quieren el gran secreto de la prosperidad? Lea la Biblia, ore y predique el Evangelio. Cuando una persona lee la palabra estimula la fe, la promueve, la provoca y la proyecta. Dígame amén. La fe nos provoca a la fe, es decir, la fe me mueve a decir, yo creo, leo y estoy creyendo lo que estoy leyendo. No te ve el entusiasmo. Usted cuando lee la Biblia y dice que Dios abrió el mar, Israel pasó en seco, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro y le ordenó que saliera y lo resucitó, ¿usted lo cree? Entonces cuando yo leo la palabra me provoca, me promueve, me estimula la fe. Entonces es bueno leer la palabra porque yo creo lo que Dios dice. Dios es infinitamente misericordioso. ¿Usted lo cree? Entonces eso genera en nosotros una espiritualidad. Entonces cuando nosotros leemos la palabra somos promovidos al espíritu, somos promovidos a la fe, nuestro espíritu toma vuelo. Y cuando yo oro a Dios, Él dice que el que le ora a Dios espera que Dios le escuche. Entonces, Padre, si yo digo, Padre, yo creo que tú estás aquí, yo sé que no le estoy hablando al techo de las paredes, yo sé que Dios está ahí. Entonces, cuando yo comienzo a orar, cuando alguno de nosotros comienza a orar, Dios está ahí escuchando nuestras oraciones.
Y Dios comienza a establecer una relación conmigo. Yo me empiezo a impregnar de Dios. Y Dios comienza a derramar de su gracia sobre mí. Entonces ya estoy fuerte, he orado y he leído y estoy fuerte espiritualmente. Y luego cuando yo predico la palabra, estoy dando testimonio de mi fe. Eso me fortalece a mí. Por sobre todas las cosas, ¿sabe quién es bendecido? Usted. Orar, leer la palabra y predicar me prepara para el día que yo tengo que tomar una decisión. Elijo por Dios porque ya he ejercitado el músculo, ya estuve orando, estuve leyendo. Entonces de repente viene una situación de tomar decisiones o una situación de tentación y yo tomo la decisión correcta porque estuve con Dios. ¿Cuánto me dicen amén? Debemos buscar esa relación con Dios a través de esta vida devocional, que es orar, leer y predicar la palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces podremos nosotros, el día que tengamos que decidir por Dios y ponerlo a Dios primero, por sobre todas las cosas, ponerlo a Dios primero. Cuando nosotros hacemos esto y dejamos de lado cualquier otra cosa por Dios y yo lo atiendo a Dios, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Entonces yo puedo oír la voz de Dios. Pero cuando estamos atentos a lo que pasa en el mundo, cuando estamos atentos a nuestros deseos, cuando estamos atentos a la carne, no hay una respuesta espiritual. Por eso cuando nosotros tenemos energía, nos levantamos a la mañana, tenemos una buena disposición, tenemos antes que nada y primero que cualquier cosa buscar a Dios. Entonces yo estoy alimentando al ser espiritual. Pero si nosotros nos pasamos por ahí atento a otras cosas, el día que tenemos que tomar decisiones, a veces como que quisiéramos ser espiritual y no podemos, porque si hemos estado alimentando a la carne, ¿cómo podemos ser espirituales? Hay gente que desea ser espiritual, pero toma el colectivo incorrecto. Yo entiendo que mucha gente desea ser espiritual. ¿Cuántos desean ser espiritual? Dile que está a tu lado, toma el colectivo correcto. Porque si yo quiero ir para allá, para las Talitas, tendré que tomar el 101 por lo menos, ¿no es verdad? ¿Sí? El 101. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo el 3? ¿El 3 va por ahí? ¿Para dónde va el 3? Para el otro lado, para allá, para el manantial. ¿O tomo el 10? ¿El 10 va por las Talitas? Nada que ver. O sea, yo quiero ir a las Talitas y tomo el 10. Voy a parar al manantial. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, a veces nosotros queremos, ¿cuántos quieren ser espirituales? ¿Cuántos leen la Biblia? Mentira. ¿Cuántos quieren ser espirituales? ¿Cuántos leen todos los días la Biblia? Dejen de... El Señor los está mirando, ¿eh? Queremos ser espirituales, pero no oramos ni leemos la Biblia. ¿Cómo va a ser espiritual? Diga conmigo, imposible. Una persona que quiere ser espiritual y no lee la palabra y no ora ni predica, es imposible. Es querer ir a la Talita y tomar el 10. Entonces nosotros deseamos, yo quiero ser espiritual, yo ser una persona que siempre tenga una palabra, quiero tener fe, quiero tener unción, quiero tener entusiasmo. Queremos, pero no apagamos el televisor y en vez de ver la novela tenemos que leer y orar. Mire, ese es el momento clave, el día que usted está con energía y con tiempo. ¿En qué lo invierte? Abre Facebook, abre WhatsApp, el informativo, la novela. Novela, el que ve novela, novela. Apóstol Pablo dice, velad en todo tiempo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser espirituales? Ahora ya nadie quiere ser espiritual. ¿Cuántos quieren ser espirituales? Escúcheme, más allá de que usted dice, no, yo soy un fracaso, diga si usted quiere ser espiritual.
Yo sé que a veces gente dice, no, yo soy un fracaso, ¿para qué decir que quiero ser espiritual? ¿Cuántos quieren, más allá de que sean unos carnales, cuántos quieren ser espiritual? Ok. ¿Cuántos dicen, me voy a proponer? Escúchenlo, me voy a proponer con la ayuda del Señor a leer su palabra, orar y predicar? Mire, el día que usted se propuso en su corazón, Dios ya lo escuchó. Mire, Dios es muy bueno. Es muy bueno. El día que usted se propuso, le dijo a Daniel, el día que propusiste tu corazón de buscar mi presencia, ya te había escuchado. Profeta Daniel capítulo 10, capítulo 12. El día que dispusiste tu corazón, yo ya te había escuchado. Entonces es cuestión de, Señor, soy un carnal, veo novelas todo el tiempo, estoy en el Face, no oro, pero yo quiero ser espiritual. Entonces un día, hay un buen día que yo me sintonizo con el cielo y las cosas cambian. Entonces propóngase delante del Señor y un día usted va a ver que las cosas van a comenzar a cambiar en su vida. Amén. Debemos estar pendientes de cuál es la voluntad de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Mire, el desconectarnos con Dios y satisfacer los deseos de la carne, ya sabemos a dónde terminamos. ¿Usted sabe dónde terminamos? Hay que conocer, ser sabio. Si yo dejo de orar, dejo de leer, no voy a la célula, por cualquier excusa no voy a la célula, me voy al dentista, tuve que ir al dentista. Pero decirle, mire doctor, no me dé ese día, pues yo tengo célula. ¿Por qué no viniste Margarita? No, Margarita no. ¿Por qué no viniste Felisa? No, lo que pasa es que tenía doctor como diciendo, jaja, no me puedes decir nada. Usted puede decirle, mire doctor, no me dé ese día, tengo célula y yo nunca falto. ¿Por qué no viniste al culto? No, pasa que mi tía cumplía años. Mira tía, si voy a hacer cumpleaños en este horario yo no voy, yo tengo culto. El que da la cara por Dios, Dios da la cara por él. Porque no es cuestión de buscar excusa para no venir a un culto, no es cuestión de buscar excusa para no ir a un culto. Cuando yo digo, Señor, yo quiero ser espiritual, yo quiero que el plan que tú diseñaste cuando me viste en el vientre de mi madre, que ese plan se cumpla, no el mío. Entonces Dios mire ese corazón y lo bendice y lo prospera. Amén. Quiero volver a mi tema. La clave de una vida victoriosa es la obediencia a Dios. A tal punto que Jesús dijo, si no están dispuestos a obedecer, no me llamen Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto le creen a Jesús? Porque yo puedo decir Señor de aquí, Señor allá, Señor acá, Señor, que Señor de aquí, que Señor, que Señor, que Señor. Dice, si usted no me digan Señor, si no me van a obedecer. Si no me van a obedecer, prefiero que no me digan Señor. Dígame tío, cualquier cosa, pero no me digan Señor. Dice, Señor es, tú gobiernas mi vida. Señor, es decir, tú eres el dueño, lo que tú me digas yo voy a hacer. Eso es, Jesús es mi Señor. Amén. Quiero obedecerte, Jesús. Jesús vino a mostrarnos el camino a la casa del Padre. La desobediencia lo sacó al hombre de su diseño y de su proyecto. Pero el Padre envió a Jesús, ¿sabe para qué? Para volver a conectarnos con el Padre. Jesús vino para mostrarnos el camino de regreso a la casa, siendo nosotros hijos pródigos, hijos que elegimos vivir de acuerdo a lo que bien nos parecía. Jesús vino a rescatar los que se habían perdido y en eso estábamos todos nosotros. Él nos vino a rescatar y se les voy a mostrar el camino al Padre. ¿Cuál es el camino al Padre? El camino al Padre es la obediencia. Amén. Entonces, cuando Jesús vino, Él vino a traernos el reino. Y el reino es que hay un rey y que ese rey gobierna. Ese rey tiene gente, la cual somos nosotros. Entonces, cuando Jesús vino a traernos el reino, el gobierno de Dios a la tierra. El primero que habló de esto fue Mateo. El Evangelio según San Mateo. Dice que Juan el Bautista
se presentó predicando en el desierto de Judea, Mateo capítulo 3, verso 1, y dice que Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, resulta que el reino de los cielos es una persona. Dice: el reino se ha acercado. ¿Y quién aparece? Jesús. Él es el reino, su persona. Él era la manifestación visible de Dios y su reino. Entonces, cuando Jesús viene, viene el reino de Dios. ¿Qué viene? El gobierno de Dios. Y dice que si nosotros le aceptamos a Él, le aceptamos como el Señor, como el jefe, como el soberano, como el rey de nuestras vidas. Él trajo el reino. Pero primero, ¿qué nos trajo? Salvación. Estando nosotros fuera del reino, lo que nos introduce en el reino es lo que hicimos hoy día. Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, yo te acepto como el Señor de mi vida. Esa es la puerta. Entonces la puerta es que nosotros seamos salvos para luego introducirnos a algo mucho más profundo y más grande que se llama reino de Dios. Yo creo que en lo que evoluciona la revelación de Dios hacia la iglesia, vamos cambiando de énfasis. La iglesia, cuando estaba totalmente corrupta, levantó a un Martín Lutero para que tomara el camino de la escritura ya hace 500 años de la reforma. La iglesia se salió del plan y levantó a Martín y a otros para que volvieran a algo que es clave, que se llama reino de los cielos. Entonces, para ir al reino tuvieron que volver a la palabra, y a través de eso comenzó lo que se llamó la reforma. Ahora, se hizo un énfasis en el mensaje de salvación. Hay que hacer que la gente acepte a Cristo, que acepte a Cristo y que la gente venga a la iglesia. Todo maravilloso. Pero el fin de todo no es la iglesia. La iglesia es, diga conmigo, la iglesia es un instrumento. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Yo quiero mostrarle esto a través de la escritura. Estaba con mi computadora, puse aquí en la Biblia, en la espada electrónica, Eastward, la palabra iglesia. ¿Sabe cuántas veces nombró Jesús la palabra iglesia en el Evangelio? 2 veces. Y puse la palabra reino. ¿Sabe cuántas veces habló Jesús de reino? 119 veces. ¿Qué es más importante? El reino. Jesús comenzó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Después de haber resucitado, estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Sabe de qué habló? Del reino. Entonces, el mensaje clave es el evangelio del reino. Nosotros tenemos que evolucionar, que es importante predicarle a la gente que acepte a Jesucristo y que se incorpore a la iglesia, porque siendo iglesia alcanzará su destino de gloria, que es manifestar el reino. Ahora, Jesús lo manifestó al reino para que nosotros veamos cómo se manifiesta el reino, y la clave es cómo Jesús ministraba. La clave del reino es la palabra. Diga conmigo, la palabra. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es la palabra encarnada. Entonces, mire, el mundo fue creado por la palabra. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Entonces, la palabra en el reino es muy importante. Es lo primero, que nosotros escuchemos la palabra, que nosotros obedezcamos la palabra, que nosotros soltemos la palabra. Es muy importante. La palabra es central en el reino, porque en el reino las cosas suceden cuando se suelta la palabra. Y así fue el origen de todas las cosas. Dijo el Señor: sea la luz. Y fue la luz. Ahora, cuando Jesús luego estaba allí y estaba un leproso, le dijo: sé limpio. Y el leproso fue limpio. Estaba el ciego Martimeo. ¿Qué quieres? Que Martimeo, que quiero ver. Ve. Y el hombre vio. Y cuando estaba el mar embravecido y ellos estaban allí en el lago de Galilea, y vi los vientos y las olas, y él le dijo: cállate. Y el viento cesó y las aguas cesaron. Le obedecieron a la palabra.
cuando estaba Pedro ahí, estaba Jesús caminando por las aguas. Yo quiero hacer lo mismo. Bueno, salí, caminar. Él soltó la palabra y Pedro caminó por las aguas. Estuvo frente a la tumba de Lázaro, le dijo: Lázaro, sal fuera, y aunque hacía 4 días que estaba muerto, por la palabra resucitó. Entonces, la palabra se suelta y las cosas suceden. La palabra no es solamente algo abstracto. Cuando soltamos la palabra, las cosas comienzan a suceder. Entonces el reino funciona a través de la palabra. La palabra es una acción creativa. La palabra es una acción creativa. Dijo el Señor y las cosas fueron. Por eso es importante conocer la palabra y obedecerla. Porque cuando yo escucho la palabra y la obedezca, soy introducido en el reino de la palabra. Cuando la palabra está afuera, yo leo y no lo obedezco y no pasa nada. Pero cuando yo obedezco la palabra, la palabra comienza a ser una realidad de mi vida. La salvación es algo imposible para el hombre, pero Dios la hizo posible. Dice Mateo capítulo 19, verso 26. El joven rico tenía muchas riquezas y Jesús le dijo que las abandonara, tomara esas riquezas, se las diera a los pobres. Y el joven se fue muy triste porque era mucho pedir para él. Entonces los discípulos dijeron: entonces la salvación es imposible. Jesús lo miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Jesús nos enseñó principios que aun cuando nosotros estamos en circunstancias en nuestra vida, ¿estuvo usted en circunstancias de su vida donde las cosas parecía que la solución era imposible? Dice: para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Ese es el lenguaje del reino. El lenguaje del reino no entiende lo imposible. Dice que nada es imposible para Dios. ¿No te ve el entusiasmo? Y eso es para que lo apliquemos en nuestras vidas. No sé qué cosas tengo ahí, un dilema en mi vida y no entiendo y no sé cómo se resuelve. Busque a Dios, Dios le dará la salida. Para el hombre puede ser imposible, para Dios nada es imposible. Es decir, todo es posible para Dios en el lenguaje del reino. El lenguaje del reino es distinto del lenguaje del mundo. Mire, una noche vino un varón llamado Nicodemo, lo visitó a Jesús de noche y le dijo: maestro, sé que tú vienes de parte de Dios porque las obras que tú haces nadie las hizo. Dime, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y le dijo: bueno, tienes que nacer de nuevo. Lenguaje del reino. Nicodemo usa el lenguaje natural y le dice: entonces tengo que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Lenguaje natural. No, dice Jesús. A ver si entiendes el espíritu. El que nace del espíritu. Entonces a veces Dios nos habla de un lenguaje y nosotros entendemos humanamente. Jesús se acercó a una mujer samaritana que estaba sacando agua y dice: dame de beber y yo te daré de beber agua de vida. ¿Cómo es esa agua? Bueno, dice: el que toma de esta agua que yo le doy no tendrá nunca sed jamás. Dice: papita para loro. Quiere decir que ya no me tiene que venir más a buscar agua de acá y agacharme y sacar, así que uno toma esa agua y no tiene sed jamás. Ella entendió humanamente. ¿Cuánto me están entendiendo a mí? Jesús le hablaba el lenguaje del espíritu, el lenguaje del reino. El que bebe de esta agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Dice la mujer: no voy a tener que andar más acarreando estas aguas. Tomo una vez y no tengo sed jamás. Humanamente. Entonces, Dios a través de Jesús nos trajo el reino. Junto con el reino, un lenguaje para que nosotros a través de la lengua del Espíritu hagamos que las cosas sucedan aun cuando parecen imposibles. ¿Sabe por qué? Porque es otra dimensión, es el reino. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del cielo, porque el reino es reino de los
cielos. Y hay un príncipe que gobierna este mundo que no tiene potestad sobre nosotros. ¿Sabe por qué el diablo no tiene potestad sobre nosotros? Porque estamos en otra dimensión. Diga conmigo, yo soy del reino. Otro lenguaje, otra dimensión. Cuando Jesús se acercó a las ofrendas, porque allí se daba una ofrenda y había un ofrendario y entraban al templo y ponían una ofrenda, ingresaban. Jesús se puso al lado y vio que una mujer viuda tiró una monedita de las más pequeñas y le dijo a los discípulos, venga, le voy a dar una enseñanza. Hay gente que dio aquí de lo que sobra y han dado mucho dinero, pero esta mujer que dio la moneda más pequeña dio más que los otros. ¿Por qué, maestro? Porque los otros dieron de lo que les sobraba. Ella dio de su sustento todo lo que tenía. Entonces mire que el lenguaje y el valor nominal del billete en el reino cambia. Porque pueda que un joven traiga 10 pesos y sea su colectivo para volverse a la casa. Y otro ponga 500 pesos de ofrenda, pero era lo que me sobraba, ya no me sobra y pongo. Para Dios esos 10 pesos valen más que los 500. Entonces esto es lenguaje del reino. Para Dios cambia el valor nominal del dinero porque Dios ve en el espíritu lo que hay en el corazón de las personas. Entonces, en el reino, Jesús vino a manifestar al reino para decirnos que no es como nosotros vemos, es como se ve en el reino. Las cosas que para el hombre son imposibles, para Dios todo es posible. En un momento que estaba en el espíritu, apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo dice todo lo puedo? Porque él sabía que Dios lo sostenía. Dios lo sostenía. Tengo mucho, estoy contento. No tengo nada, estoy contento lo mismo. ¿Cómo es que Pablo pasó a otra dimensión? Porque era un hombre espiritual. El hombre espiritual no ve el diario para ver cómo está el dólar, para tener su estado de ánimo con respecto al dólar. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay gente que le gobierna las noticias. Si las noticias son malas, está mal. Si las noticias están buenas, está bien. A nosotros nos debe gobernar el cielo. Y sabe que el reino es estable, el reino es gozo y el reino es paz. Pase lo que pase, hay gozo y paz para los que están en el reino. Muchos serán introducidos en esta mañana en el reino. Pase lo que pase, tendrás paz. Pase lo que pase, tendrás gozo. ¿Y por qué? Estoy en el reino. Estoy en el reino. Entonces la iglesia está destinada a manifestar el reino. Una vez me vino en la mente, tenía todavía la iglesia, era en el comedor. Allí en la cantina, ahí era la iglesia al principio, mientras que orábamos por este lugar. Yo me acuerdo, pasamos un tiempo ahí y vino un muchacho, lo traía su tía. Y me dice, mire, quiero correr por mi sobrino, es casado, tiene hijos y hace 2 años que no consigue trabajo. Y está mal. Pase aquí, le digo yo. Pedro se llamaba el muchacho. ¿Cómo te llamas? Pedro. Ok. ¿Qué necesidad tienes? Hace 2 años que no tengo trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno en el mundo espiritual, mañana vas a tener trabajo. Amén. Amén. Al otro día, estaban poniendo unas cañerías de gas por la puerta de su casa. Y esa empresa no tenía dónde guardar las herramientas. Entonces lo llama a esta tía y le dice, que era dueña de la casa, y le dice, mire señora, usted tiene acá un terreno grande aquí en la calle Italia. Le dice, ¿podemos guardar las herramientas aquí? Sí, dice, señor, ocupe ahí. Dice, estamos poniendo, ¿no tendrá un trabajito para mi sobrino? Dice. Sí, dice, necesitamos obrero. Traiga los papeles.
que su sobrino va a trabajar con nosotros. Al otro día. Es el hermano Pedro Ortiz que hoy congrega con el pastor Fico. Al otro día, ¿sabe por qué? Se soltó una palabra. Cuando se suelta una palabra y alguien la cree, la palabra se materializa. Por eso dice, recibe la vista, y la recibió. Le dijo al viento que se callara y se cayó. Le dijo a Lázaro, levántate, y se levantó. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos que en el lenguaje del reino no es lo que yo veo, no es lo que yo toco, es lo que yo determino en el mundo espiritual. Nosotros determinamos, entendemos. Mire, yo les conté muchas veces porque me gozo en esto. Disculpe que soy viejito, cuento siempre las mismas historias. Pero una vez estábamos adorando acá en el Espíritu. Dije, amados, a esta casa van a venir familias completas. Y no teníamos prácticamente ninguna familia. O estaba la mujer, o estaba el hombre, estaban los jóvenes. Y teníamos que buscar por lupa un matrimonio, un hombre y una mujer. Y muchas iglesias sé que son así. No hay matrimonios, no hay familias. Pero en el Espíritu Dios me dijo que yo dijera que iban a venir a esta casa matrimonios. Y yo lo solté. Y me cansé de casar gente. Muchos matrimonios. Sé que voy a seguir casando gente. Este año voy a casar gente. Así que si eres soltero, declara, me voy a casar. Porque hay una unción, hermanos. Familia, acá está la familia Avellaneda. Mire, ya ocupan 2 filas los Avellaneda. Te llamé cuando eras uno, te bendije, te multipliqué. Es decir, Dios tiene un plan que se llama familia. Yo le creí a Dios, lo determiné y comenzaron a suceder las cosas. Y comenzaron a venir los matrimonios. Y comenzaron a venir los hijos. Y hay mucha gente embarazada también. Y la familia va a crecer porque Dios lo dijo y nosotros le creímos. Dios lo dijo, van a venir familias completas. El hombre con su esposa y los hijos y los nietos van a venir. Y bauticé matrimonios completos acá con hijo y todo. Tu viejo va a venir, David. Alicia, tu esposo va a estar aquí en breve. Ora por esa silla que tienes vacía ahí. Ahora, y un día, ¿cómo se llama tu esposo? Luis. Un día Luis estará conmigo. Diga conmigo, Alicia, un día Luis estará conmigo. Diga, un día no muy lejano, Luis estará conmigo. Amén. Entonces, nosotros no podemos abandonar la idea que el plan de Dios es que estemos en familia. Cuando nosotros le creemos a Dios, las cosas comienzan a suceder. Diga conmigo, ese es el reino. Que por el poder de la palabra, yo creo, yo determino, yo establezco, entonces las cosas comienzan a suceder. Yo entendía mientras preparaba esto que el reino es una parábola. Todo lo que Jesús enseñó con respecto al reino, ¿sabe cómo lo enseñó? Por una parábola. Y yo dije, el reino es una parábola. ¿Qué es una parábola? Para los que no saben, este es el movimiento de la parábola. Sí, un tiro parabólico. Eso es parábola. Eso es un tiro directo. Y esto es Entonces Jesús hacía así. Les enseñaba algo como un cuentito, una historia, pero les quería enseñar algo espiritual. Entonces, la parábola, más que una forma de expresión, es el reino. Estábamos en la célula con 2 discípulos que dieron testimonio los mismos. Mire, apóstol, cuando yo me conecté con el reino y prediqué y no me perdí ninguna reunión y me fue bien en la facultad. Y aprobaba, todo fluía. Pero un día, decía uno, me dio miedo. Ya me faltaba poco para recibirse, me dio miedo. Y dije, no, me voy a poner las pilas. Me voy a poner las pilas con la facultad, me voy a poner las pilas con la facultad. Y dejé el reino. Y me comenzó a ir mal. ¿Cuánto entienden? Entonces, no, yo tengo que recibir, tengo que poner las pilas, No puedo involucrarme, no puedo predicar, no puedo consolidar, no puedo porque tengo que meterme en la materia. Y cuando invirtió el valor, le fue mal. Ahora lo cambió de nuevo. Dice, primero es el rey.
y todo saldrá bien. Con nosotros decimos, no, la casa primero, no, la familia primero, yo tengo que poner las pilas. Diga conmigo, primero es el reino. Entonces funciona. No es la casita, el perrito, la facultad, amados. No sé cómo en algún momento cambiamos por algún engaño del diablo las prioridades. Yo creo que Dios dice la verdad. ¿Cuánto le creen a Dios? Yo creo que Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y estamos aquí porque le creímos a Dios. Él dice, buscad primero el reino y el resto te será añadido. Todo lo demás será añadido. Entonces el reino es una parábola. Cuando yo busco el reino, las cosas en la tierra suceden. Estos de acá están medio dormidos. Cuando yo busco el reino, las cosas en la tierra suceden. Les ganaron, ¿verdad? Ya estaban avisados, pero ahora están avisados ustedes. Cuando nosotros buscamos el reino, yo busco la palabra, yo estoy orando, yo estoy predicando, estoy consolidando, me meto en el reino, las cosas, las otras cosas, dice, todas las otras cosas suceden. Yo, dice el Señor, voy a proveer todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánto creen que Dios va a proveer? Dios va a proveer, pero nosotros debemos establecer primero el reino. Y cuando yo pongo primero el reino, ¿cuánto le creen a Dios? Va a funcionar. Estamos aquí porque Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso digo, sí, yo creo, yo me arrepiento. Y usted está aquí porque le creyó. Ahora siga creyendo. Crea que si usted establece primero el reino, voy a leer primero la Biblia antes de ver la novela, algo va a pasar. Cuando te dice, dejo eso de al lado, dejo eso de al lado, dejo eso de al lado, primero el reino, voy a predicar, voy a orar, voy a leer, es una parábola. Yo busco el reino y el reino que es por sobre las cosas de la tierra. Las cosas en la tierra comienzan a suceder. El reino mismo es una parábola. Yo busco el reino arriba. Dice Pablo claramente, busquen las cosas de arriba. Su voluntad. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Yo busco el cielo con toda mi fuerza, busco el cielo. Y los padres le dicen a los chicos, estás todo el día en la iglesia. Y le dice a la mujer que va a la reunión y que vas aquí y que va a la célula. Que va. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque primero es el reino. Y yo lo establezco en mi vida. Y las cosas en la tierra suceden. Él nos da sabiduría para que esa materia que en vez de tener que estudiar 20 días, con 10 días ya está aprobado. ¿Cuánto lo creen? Eso es la aplicación en la vida real del rey. Que no entiendo esta materia, una materia difícil. Te va a ser fácil cuando pongas primero el reino. Y Señor, es difícil, se va a hacer más fácil cuando ustedes primero el reino. Me es difícil encontrar novio, va a ser más fácil cuando busques el reino. Cualquier cosa que parezca difícil se hace fácil. ¿Cuándo? Cuando busco primero el reino, sea material, sea afectivo, sea emocional. Si yo busco el reino, ¿cuánto le creen a Dios? El reino es el que añade. El reino es añadidura. Dice, busquen primero el reino y el Señor les va a añadir todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Mire, voy a terminar aquí. José, el hijo de Jacob, es figura de Cristo. Él fue desechado por sus hermanos, vendido a Egipto, esclavizado, pero teniendo la revelación del Espíritu, fue a llegar a ser primero después de Faraón en Egipto. Luego hubo hambre
en Palestina. Toda su familia tuvo que ir a Egipto a pedirle que José les dé de comer. Aquel que habían desechado ahora les daba vida. José es una figura de Cristo. ¿Y sabe qué significa José? El que añade. El que añade. Cuando Jacob soltó la bendición, le dijo: José, rama fructífera que sube por el muro. Diga conmigo: soy rama fructífera. Porque hemos recibido, póngase de pie en esta mañana. Hemos recibido un reino. Diga conmigo: he recibido un reino. No te veo el entusiasmo. He recibido un reino donde las cosas imposibles son posibles. Donde las cosas comienzan a suceder porque yo humanamente no le veo salida. Pero creo en Dios. Y no es poca cosa. Al que cree en Dios, todo le es posible. Y si crees, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Cierra tus ojos y quiero que pongas tu imposible delante del Padre amoroso. Ponga tu imposible delante de Dios. Para decir hacer que es imposible que me reciba. Te vas a recibir. Te vas a recibir. Serás honrada. El tiempo en que Dios honra a los que le creen. Qué momento maravilloso. No te distraigas. Ponga tu imposible delante de Dios. Padre, un espíritu de fe se ha soltado en esta mañana. Caiga en este lugar un espíritu del reino. La palabra sea soltada. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Padre, en esta mañana establecemos el reino como lo primero en nuestras vidas. Venga tu reino, venga tu voluntad buena, agradable, perfecta. Venga, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, como iglesia, como casa apostólica, en esta mañana nos sometemos al reino y declaramos que el reino se establece en nuestras vidas, se establece en nuestros matrimonios, se establece en esta casa, se establece en Tucumán, se establece en Argentina, se establece en América, se establece hasta lo último de la tierra. Porque dice la Escritura que así como las aguas cubren la mar, así será la manifestación del conocimiento de la gloria de Dios. El mundo conocerá a Dios. El reino se va a manifestar hasta lo último de la tierra. Porque este evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra. Todo el mundo sabrá que Dios existe. Todo el mundo sabrá que hay un rey, Señor de las naciones, que gobierna las naciones, pero gobierna mi casa y gobierna mi vida. Dígale de lo más profundo de su ser: venga tu reino, venga tu reino a mi vida. Establece tu reino, Señor. Establécelo. Tu reino de gozo, tu reino de paz, tu reino inconmovible, que más pase lo que pase a mi alrededor, tendré paz. Pase lo que pase, tendré gozo. Y yo sé que tú le darás la salida a este tu hijo, tu hija que clama y gime por ti.
El Señor no rechaza nunca un corazón contrito y humillado. Le decimos: Señor, venga tu reino. Queremos ver tu gloria. Porque cuando Jesús se manifestó, dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y por lo siempre, y está acá. Y dice: yo soy el Señor que hace las cosas imposibles posibles. Y voy a hacer maravillas en ti para que tú cuentes mi misericordia. Levanta tu mano al cielo. Espíritu de Dios, fluye, fluye. Pon tu imposible delante de Dios. Padre, que comiencen a suceder las cosas. Padre, queremos ver milagros. Queremos ver tu gloria. La queremos ver, la queremos palpar, porque Juan dijo: lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos. Señor, queremos ver, queremos oír y queremos palpar tu gloria. Ahora, Dios, levanta tu mano al cielo con fe y dile: Señor, yo creo que tú eres el Dios de las cosas imposibles, que tú haces posible lo que para mí es imposible. Tú lo haces posible, porque tu reino es un reino todopoderoso. Todopoderoso. Fluye, fluye, fluye. Espíritu de fe, fluye en este lugar. Fluye, 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 fluye. Hay gloria en este lugar. Hay cosas que están comenzando a suceder. En el mundo espiritual están recibiendo tus ruegos. Y dice el Señor: cuando dispusiste tu corazón para buscar mi presencia, yo ya escuché. Dice el Espíritu hoy: cuando estableciste el reino primero en tu vida, yo ya escuché. La respuesta está en camino. La respuesta está en camino. En algunos se demorará un poco, porque Dios tratará con tu corazón para que permanezcas en fe. Tendrás tal vez que esperar un tiempo para ese milagro, pero si no desfalleces en tu fe, lo verás. Algunos en su misericordia tendrán la respuesta inmediata. Dios hace en un abrir y cerrar de ojos milagros maravillosos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, haz la obra, haz la obra, haz la obra. Espíritu de Dios, fluye, 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 fluye. Que no falte la fe. Pídele al Señor: Señor, quiero ver tu gloria. Oh, hay una unción de fe. Yo estaba en un lugar como este, espiritualmente hablando. Le creí a Dios y Él me dio un ministerio. Algo está cayendo aquí para que tú le creas a Dios. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Oh, es tan fuerte sobre mí. Algo está cayendo. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Declaramos: abre tu boca. Está cayendo. Tu gloria, la gloria de Dios hace que las cosas sucedan. Su gloria sobre mí. Sanando heridas.
caído. al caído, su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Oh, su gloria. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Padre, introducimos nuestras manos en esta nube de gloria.